Bendecido día, queridos amigos de Lección Divina con el Padre Pime. Bienvenidos a este momento de reflexión, de ponernos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, nos transforme, nos ayude a ir al encuentro de Jesús. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. El Evangelio de este segundo domingo del tiempo ordinario en el ciclo A nos presenta el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Doy lectura y comentamos. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Me detengo aquí y comentamos. Estamos viendo el Evangelio de Juan, que es más profundo, más teológico que los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos, ¿verdad? Estos evangelios hablan más detalladamente de cosas presentes que estaban sucediendo. El Evangelio de Juan, por ser un poquito más tardío, ya presenta todo desde la visión de la primera comunidad de los apóstoles en relación con otras comunidades. En este caso, la comunidad de los discípulos de Juan el Bautista y también los grupos que eran pues contrarios a Jesús. El grupo del templo, de los sacerdotes, el grupo de los fariseos, el grupo de los saduceos y los escribas. Entonces aquí vemos cómo Juan el Bautista era considerado un peligro para el establecimiento político y social y religioso, y por eso vienen a entrevistarlo, a decirle: ¿quién eres tú? ¿Con qué derecho hablas? Y Juan lo presenta ya desde la perspectiva después de la crucifixión, como Juan el Bautista reconoce la identidad de Jesús, no solamente desde el primo, el pariente, el nazareno, el Mesías encarnado en esta tierra. No, lo presenta con un nuevo título que es de culto: Cordero de Dios. El Cordero está ampliamente explicado en el Antiguo Testamento como ese animal que toma el lugar de las personas. Ya desde la salida de Egipto ha sido el cordero que con su sangre se pintaban los dinteles o las puertas, y el ángel de la muerte pasaba y no les hacía nada a estas personas. Pero tenían que sacrificarlo. Habla de sacrificio. Habla de tomar el lugar de nosotros, lo que nosotros teníamos que padecer, o el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios tenía que padecer, lo asume la muerte, el sacrificio, la sangre de este cordero. Más adelante se hablará del cordero sacrificado en el templo, que tenía que ser de un año, que no tenía que tener defectos, que tenía que ser macho. Son condiciones para el culto. Y cuando presentan a Jesús como este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no está hablando solamente mi pecado, el pecado de la gente anterior a Cristo y la gente posterior a Cristo, incluso nosotros. Está hablando del pecado radical que está presente, que a veces llamamos el pecado original, pero es esa capacidad maligna que está dentro de nosotros, que nadie nos enseña, que parece ser innata, que si fuera parte de nuestra naturaleza, cuando en realidad no lo es. Nuestra naturaleza es ser creados a imagen y semejanza de Dios.
Es por la entrada de la envidia del demonio que entra el pecado en nuestra vida, pero no es parte de nuestra esencia. Esa es una cosa que se debe de pensar, más que los pecaditos acumulados como los granitos de arena o las piedritas en el zapato, es esa cosa que se nos pegó pero que no es de nosotros. ¿Verdad? Es cuando entra la maldad y nuestra capacidad de escoger el mal cuando estábamos hechos para el bien, para el servicio, para la felicidad, para el servicio, para el trabajar. Y entra en nosotros los otros vicios que son capitales. Entonces, Jesús viene a destruir de raíz, a asumir toda esa maldad como el antígeno. Por ejemplo, cuando empezaba la pandemia del virus sabíamos que había un virus. No era parte de nosotros, se nos metió. Y para poder sacarlo, hacer lucha, tenía que venir una cosa que ellos no sabían lo que iba a ser. Por eso cuando dice Juan, yo no sabía que era eso. No, sabemos lo que está mal, sabemos lo que nos está pasando, pero necesitamos una especie de vacuna. No sabíamos cómo se iba a hacer, no sabíamos cómo iba a reaccionar y mucha gente se moría. Y con el pecado eso sucede, la gente muere. Entonces, teníamos que tener la capacidad de defendernos y solamente tenía que darnos algo diferente a lo que ya estaba dentro de nosotros. Yo me preguntaba, bueno, si Jesús vino a morir y padecer por nosotros, entonces ya pagó por nuestros pecados. Si lo entendemos desde ese punto, le salieron las cosas mal. ¿Por qué? Yo peco al menos 7 veces al día. Dicen que el justo peca al menos 7 veces al día. Entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio del Cordero? Sí sirvió. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos la posibilidad de redimirnos gracias a Él, a su antídoto. Si no estuviera Él, estábamos perdidos. Nos viene a ofrecer la capacidad. ¿Y cómo sucedió con la vacuna? Hay gente que no quiere vacunarse. Pues también hay gente que no acepta a Jesús. Hay gente que no quiere, pero ahí está. Eso para que lo pensemos más en nuestro tiempo. Eso me empieza a ayudar a saber el por qué Jesús vino a ser como esa vacuna que está disponible, pero no se te impone. La debes asumir. Debes de sufrir el piquetito. ¿Para qué? Para que sientas la inmunidad. Y solamente la puede dar Jesús. Nadie más. No existe otro antídoto. Entonces dice, ya existía antes que yo y después de yo. Yo no lo conocía y he venido a bautizar con agua. El elemento que viene a ofrecer Juan el Bautista, dice, yo no soy el Mesías porque yo ofrezco solamente agua. Un elemento que sirve para la vida y para causar muerte. Una lluvia grande destruye y acaba con todo. Pero también el agua limpia, el agua purifica, el agua te da el aliento de vivir, la capacidad de ser nuevo en Cristo. Y bueno, Él le ofrece eso. Yo lo que tengo te lo doy, agua. Pero dice, entonces Juan dio este otro testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. En esta segunda parte, Juan da otro testimonio. Y es importante en nuestra vida dar testimonio. Y solamente das testimonio si tienes experiencia de eso. De otro modo es chisme y te puede ir mal en un juicio por andar inventando cosas. Solamente da testimonio quien vio, quien experimentó. Por eso en nuestra vida ordinaria de este tiempo hay que experimentar nuestra religión. Hay que conocer a Cristo por experiencia propia para poder dar un testimonio. Y el testimonio que Él dio es algo único. Dice, yo estaba haciendo lo que me mandaron a hacer, pero el que me mandó. ¿Quién te mandó? Pues Dios Padre a hacer eso, ¿verdad? El que me mandó me dijo, ¿cómo vas a reconocer
al que va a bautizar en el Espíritu Santo, al que es el Mesías, al que es el ungido, cuando veas que se posa en él el Espíritu Santo en forma de paloma. Y es bueno recordar esta idea. Yo he visto las palomas en mi rancho, hay un montón, huilotas y todos los pajaritos, pero las palomas, ellas son de casa. Y por eso las utilizaban como correos, palomas mensajeras, porque siempre regresan a su nido, siempre regresan a su casa. Y es en Jesús que el Espíritu Santo encuentra esa casa donde habitar. Por eso nosotros los bautizados nos convertimos en templo del Espíritu Santo, es decir, casa donde Dios habita. Y hay que reconocer eso, que nosotros estamos llamados a ser templo del Espíritu Santo. Desde nuestro bautismo el Espíritu Santo se posa en nosotros, reside dentro de nosotros, está con nosotros. Todos los otros temores, si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra de ti? Y ese testimonio solamente se da cuando se experimenta, cuando se siente Dios dentro de uno, a pesar de sus muchos pecados, a pesar de su tendencia a hacer el mal, a obrar mal, a ir por la cosa fácil. Tenemos aquí entonces que el Espíritu Santo, desde el bautismo que recibimos, Dios habita en nosotros. Y es el testimonio que por entonces conocemos, que podemos decir quién es Dios Padre y quién es Dios Hijo. Pedimos a Dios por todos los que van a ser padrinos, madrinas, los que son papás que van a bautizar a sus hijos, para que tengan esta noción. Por todos nosotros que vamos a asistir a misa, para que este ejemplo de Juan el Bautista nos diga, no lo conocía 2 veces, lo estoy conociendo y doy testimonio de lo que conozco. Que esto sea pues lo que nos guíe en este domingo. Les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que siempre sea alabado Jesucristo, siempre sea alabado.